Bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios donde podamos aplicar la relación existente entre los distintos tipos de ángulos que podemos encontrar en una circunferencia. Recuerden que tenemos al ángulo central, al ángulo inscrito y al ángulo semi-inscrito. Y existen relaciones entre estos siempre que se cumpla alguna condición. Vamos a analizar este primer ejercicio, esta circunferencia, donde nos presentan un ángulo central que no dice el valor del ángulo central, pero tenemos este cuadro, este cuadrito en el vértice, me indica que se trata de un ángulo recto. Bien, aunque no me dan el valor, pero me ponen ese símbolo ahí, eso significa que este ángulo mide 90 grados directamente. Bien, ahora me piden que determine el valor de este ángulo alfa. Este ángulo viene siendo un ángulo inscrito. Y observen que tanto el ángulo central como el ángulo inscrito subtienden el mismo arco. O sea, comprenden o contienen el mismo arco. Van desde este punto hasta este punto. El arco que subtiende tanto el ángulo central como el ángulo inscrito. Y recordemos aquella relación existente entre dos ángulos de este tipo. La medida del ángulo inscrito va a ser igual a la mitad de lo que mida el ángulo central que subtiende un arco igual. Por lo tanto, en este caso, alfa va a ser igual a 90 grados divididos entre 2. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 45 grados. Eso es por la relación existente entre ángulos inscritos y centrales, entre un ángulo inscrito y un ángulo central, que subtienden el mismo arco. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Esta circunferencia, aquí nos presentan un ángulo central que también mide 90 grados, porque nos ponen aquí un cuadrito en el ángulo, por lo tanto se entiende que es un ángulo de 90 grados. Y nos piden que determinemos este ángulo beta, que viene siendo el ángulo formado por esta recta tangente y esta secante. O sea, se trata de un ángulo semi-inscrito. Vean ustedes que el arco del ángulo central va desde este punto hasta este punto. Ese es el arco del ángulo central. Ahora, el arco del ángulo semi-inscrito también va desde este punto hasta este punto. Y entonces vamos a aplicar aquella relación que dice algo muy parecido a lo que pasa con los ángulos inscritos. El ángulo semi-inscrito, la medida del ángulo semi-inscrito va a ser igual a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco. Por lo tanto, el ángulo beta va a ser igual a 90 grados, que es el ángulo central, entre 2, la mitad de ese ángulo central. Y entonces beta va a ser igual también a 45 grados. Bien, estamos aplicando ciertas propiedades o relaciones que hay entre los distintos tipos de ángulos en la circunferencia. Vamos a pasarnos a este tercer ejercicio. En este ejercicio nos proporcionan el ángulo central. Nos proporcionan este ángulo central que va desde este punto hasta este otro punto, el arco de este ángulo central, y mide 130 grados. Y nos piden determinar este ángulo que es, le llamamos alfa, y que es un ángulo inscrito. Sin embargo, el arco del ángulo central y el arco del ángulo inscrito no son iguales, no tienen el mismo arco. Por lo tanto, no puedo aplicar directamente esa relación existente. Bien, pero ¿qué pasa aquí? Si aquí tengo 130 grados, puedo determinar esta medida. Vean que este es un diámetro,
Por lo tanto, aquí deben de sumar 180 grados. Este ángulo de 130 más este ángulo deben de ser 180 grados, la suma. Son ángulos suplementarios. Por lo tanto, este ángulo debe ser de 50 grados para que sumados a los 130 que tengo acá en este ángulo central, ahora sí me den 180 la suma de los dos. Entonces, ya tengo este ángulo que vale 50, que es un ángulo central también, y que curiosamente o afortunadamente, ahora sí, este ángulo central de 50 grados tiene el mismo arco o subtiende el mismo arco que este ángulo inscrito. Por lo tanto, ya puedo determinar el valor alfa. Alfa va a ser igual a la mitad de lo que mida el ángulo central, o sea, 50 grados entre 2. Entonces, alfa va a ser igual a 25 grados. Aplicando esa misma propiedad o esa misma relación que hay entre los ángulos inscritos y los ángulos centrales que tengan el mismo arco. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí tenemos un ángulo inscrito alfa. Vean que este ángulo inscrito tiene como arco la semicircunferencia, va de un extremo al otro de un diámetro. ¿Ok? Entonces hay una propiedad para los ángulos inscritos en una semicircunferencia que nos dice que el ángulo inscrito en una semicircunferencia siempre es igual a 90 grados. Siempre. El ángulo inscrito en una semicircunferencia es igual a 90 grados. ¿Ok? Y también nos piden determinar el ángulo beta, que viene siendo este ángulo que está formado por esta recta tangente a la circunferencia y esta recta que viene siendo el diámetro. Entonces, también hay una propiedad para los ángulos semi-inscritos que tienen un lado que contiene al diámetro y dice que los ángulos semi-inscritos que tengan uno de sus lados que contengan al diámetro siempre van a medir 90 grados por esa propiedad, ¿ok? De los ángulos semi-inscritos. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos aquí un ángulo central que nos piden que determinemos su medida, le llamamos beta. Tiene este ángulo central, tiene este arco que va desde este punto hasta este otro punto. Ese es el arco para este ángulo central. Y nos proporcionan un ángulo inscrito que mide 20 grados y que curiosamente tiene el mismo arco. Entonces podemos aplicar esa relación existente entre ángulo inscrito y ángulo central que tienen el mismo arco, donde dice que la medida del ángulo inscrito va a ser la mitad que la medida del ángulo central. Por lo tanto, el ángulo central beta va a ser el doble del ángulo inscrito, o sea, 2 por 20. Y entonces beta va a ser igual a 40 grados. Bien, el siguiente ejercicio, el siguiente problemita, nos dan un ángulo central que mide 120 grados. Vean que su arco va desde este punto hasta este otro punto. Ese es el arco del ángulo central que mide 120 grados. Y me piden determinar este ángulo inscrito. Y vean que su arco también va desde este punto hasta este otro punto para formar el ángulo inscrito. Por lo tanto, el ángulo inscrito vale la mitad de lo que vale el ángulo central, porque ambos subtienden el mismo arco. Subtienden arcos iguales. Entonces, alfa vale 120 entre 2. Por lo tanto, alfa va a medir 60 grados. Bien, siguiente ejercicio. Bien. En el siguiente ejercicio nos proporcionan un triángulo que, a menos que consideremos que estos tres lados son iguales, que es un triángulo equilátero, vamos a poder encontrarle los valores de alfa y de beta, que es lo que nos piden. Este ángulo alfa, que es un ángulo central, y este ángulo beta, ¿sí?
Bien, si esto se trata de un triángulo equilátero, quiere decir que los arcos que forman estos tres puntos son iguales porque está repartido de manera equitativa, ¿ok? Entonces, este ángulo central, alfa, pues va a ser los 360 grados divididos entre 3. O sea, alfa va a ser igual a 360 grados entre 3. ¿Eso por qué? Porque estos arcos tienen la misma longitud. ¿Sí? La longitud de arco, estas son iguales. Por lo tanto, el ángulo alfa, que hay con este arco de B a C, pues va a ser igual al ángulo central si lo medimos con un arco desde A hasta B, y si lo medimos desde A hasta C también van a medir lo mismo. Van a medir, en ese caso, los tres ángulos centrales. Si los dividimos en tres partes iguales, pues me va a quedar de 120 grados. Eso es lo que va a valer el ángulo alfa, 120 grados. Ahora, si alfa vale 120, vean que este ángulo, donde está el vértice A, este ángulo sería un ángulo inscrito que va a tener el mismo arco que el ángulo alfa, que el ángulo central alfa. Por lo tanto, este ángulo va a medir la mitad de lo que mide alfa, o sea, va a medir 60 grados. Porque alfa mide 120. Entonces, este ángulo de aquí va a medir 60 grados. ¿Sí? Ahora, eso es obvio porque estamos considerando que esto es un triángulo equilátero. Entonces, 60 grados debe haber en cada uno de estos ángulos interiores de este triángulo equilátero. Por lo tanto, aquí debo de tener 60 grados también, y entonces beta mide la mitad, exactamente. Beta va a medir la mitad de esos 60 grados. Por lo tanto, beta va a ser igual a 30 grados. Esa sería la única forma de determinar los valores de alfa y de beta. Considerar que el triángulo es equilátero. Bien, vamos a hacer este último ejercicio, donde tenemos un ángulo central que no nos proporcionan. Nos piden este ángulo, ¿sí? No exactamente el ángulo central, sino este ángulo, ¿ok? Alfa. Y nos piden este otro ángulo beta. Vamos a ver. Nos proporcionan este ángulo inscrito de 50 grados y este otro ángulo de 10. ¿Qué podemos hacer? Pues miren, si este ángulo inscrito mide 50 grados, entonces vean que este ángulo inscrito, su arco va desde aquí hasta acá, desde el punto B hasta el punto C. Entonces, este ángulo central, no el que me piden, no alfa, sino este ángulo central, va a medir el doble de lo que mide este ángulo inscrito, porque ambos tienen o ambos subtienden al mismo arco. Por lo tanto, este ángulo debe de medir 100 grados, ¿sí? Por la propiedad esa que dice que la medida del ángulo inscrito va a ser igual a la mitad de la medida del ángulo central, que subtiende arcos iguales. Ok, entonces ya conozco este que mide 100. Ahora, si esta parte, este ángulo mide 100, lo que falta para completar la circunferencia es alfa exactamente. Por lo tanto, el ángulo alfa va a medir igual a 360 grados menos 100 grados que están acá afuera. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 260 grados. Ese es un valor que me estaban pidiendo que calculara. El otro valor que me piden calcular es este ángulo beta. Bien, para determinarlo, voy a borrar esta parte que está aquí. Ya nos ha servido eso. Para determinar beta, como ya conozco este ángulo de 10, conozco alfa, me falta conocer beta de este polígono. Es un polígono cóncavo que tiene un ángulo mayor de 180 grados, pero se debe de cumplir la propiedad de la sumatoria de ángulos de los polígonos. Dice que la sumatoria de los ángulos interiores de cualquier polígono es 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados. En este caso, es un polígono de 4 lados, por lo tanto,
esta sumatoria de ángulos va a ser igual a 180 grados multiplicado por 4, que vale n, menos 2. O sea, 180 grados por 2. Y entonces la sumatoria de los ángulos interiores de este polígono es igual a 360 grados. ¿Para qué me sirve eso? Pues si ya sé que la suma de todos los ángulos es 360 y ya conozco 3 de los ángulos interiores, puedo conocer el cuarto ángulo. Haría la sumatoria, diría 50 grados más 10 grados más este ángulo interior que dijimos que vale 260 grados, más lo que mide el ángulo beta, todo debe de ser igual a 360, que es la sumatoria de ángulos interiores. Y de aquí puedo despejar beta. Beta va a ser igual a 360 grados menos todo esto que pasa restando al otro lado, que serían 260 más 50, 310, más 10, 320, que lo paso al otro lado restando. Y finalmente, ya para terminar, beta va a ser igual a 360 menos 320, beta es igual a 40 grados. Y así hemos terminado con todos estos ejercicios donde aplicamos la relación que existe entre los distintos ángulos en una circunferencia. Así de fácil.